Bienvenidos todos, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Soy Anderson Boscan desde el Sur en Coffee en la Plaza Foch. Esto es News en Coffee, el programa de entrevistas de La Posta para revisar coyuntura política, actualidad nacional. Revisamos hechos sin perder el tiempo. Hoy, jueves 30 de agosto, en Caliente. En Caliente, el movimiento indígena ha rechazado las propuestas económicas anunciadas por el gobierno nacional y el ministro Richard Martínez de la cartera de Economía y Finanzas. Ayer la plana mayor del movimiento indígena en la CONAIE anunciaba incluso que se preparan para movilizaciones. Mientras esto sucedía, el Frente Unido de Trabajadores, el FUT, tenía sus primeras movilizaciones en rechazo a las mismas medidas, y mientras los movimientos sociales se muestran contrarios al anuncio de las medidas económicas del gobierno, entre los economistas no hay consenso todavía en si vamos a la velocidad suficiente y requerida, pero sí consenso en si vamos en la dirección correcta. Se lo pregunto directamente y sin más tiempo que perder a mi invitado esta mañana, el ministro de Economía, Richard Martínez, que nos honra esta mañana con su presencia. No se pierdan la entrevista, leo sus preguntas en la caja de comentarios. Bienvenidos todos, yo soy Anderson Boscan en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Gracias puntuales a Sur en Coffee Hyundai por permitir este espacio de periodismo independiente y gracias a ustedes por compartir los contenidos. Bienvenido, ministro Richard Martínez. Qué gusto tenerlo por acá por fin. No, el gusto es mío. Van en la dirección correcta, dicen la mayoría de los analistas. La pregunta es, ¿van a la velocidad correcta? Sí, bueno, yo creo que eso va a ser motivo de debate todo el tiempo, pero creo que lo importante es saber que vamos en la ruta correcta. Y he escuchado a muchos analistas justamente decir que se podría profundizar en las medidas, en las decisiones, otros que consideran que hay algunas cosas que pueden tener afectación, de tal manera que me parece que lo importante y lo destacable es el consenso sobre la dirección y el rumbo. Y luego de ello ir calibrando justamente que las decisiones no tengan un efecto contrario al esperado. Para nosotros es muy importante que las decisiones tengan un balance. Por un lado, sanar la economía, una economía con unos déficits fiscales muy abultados, con una deuda muy fuerte, y por otro lado, la protección de los más vulnerables, ¿no es cierto? Pero dentro de esa decisión o esa posición de gobierno, hay una gama de opciones que uno puede escoger que pueden tener más o menos repercusión social, política y económica. Y bueno, ese ya es un poco el equilibrio. Pero, de los... viendo su trabajo en estos meses al frente de una cartera que tardó 1 año o 2 meses en encontrar un ministro que generara consenso, ¿le gustaría ir más rápido de lo que va? Yo creo que sí podríamos ir en algunas cosas algo más rápido, pero... ¿Qué lo frena? Yo creo que la propia dinámica de la función pública, ¿no? Hay muchas cosas que, por ejemplo, si uno quiere implementar al siguiente día, hay cosas que tienen que hacerse de forma legal, hay temas de orden administrativo, decretos, y todo eso no es que dilata por falta de voluntad, sino porque la ejecución toma tiempo. El día de mañana, si uno quiere hacer una optimización, por ejemplo, en una empresa pública, hay que hacer un análisis, hay que reunir al directorio, entonces no es tan rápido como quisiéramos en esa dinámica. Y también entendiendo, Anderson, y esto seguramente la ciudadanía lo tiene claro, que se montó durante 10 años toda una estructura prevista justamente para evitar que en el futuro se pueda generar un nuevo camino, que es lo que estamos haciendo. Entonces, no se va a poder hacer de la noche a la mañana. Yo mentiría si es que les digo, sí, esto se soluciona en 2 días, gracias por confiar en mí, y creo que cualquier persona que ofrezca eso va a mentir al país. No se puede solucionar todo el entramado institucional, todo el entramado político y todo el entramado económico, va a tomar tiempo. Y también porque las urgencias del país
obligan a que vayamos tomando decisiones sobre la marcha para no detener el país. Entonces, hay cosas que tenemos que irlas corrigiendo en el camino. Por ejemplo, el tema de endeudamiento. Okay. En el tema de endeudamiento hay gente que me pregunta cuando converso en la calle, me dice, bueno, pero ¿por qué seguirnos endeudando? Es imposible salir de este momento sin más financiamiento, porque esto es como en la economía familiar, ¿no es cierto? Si uno tiene unos ingresos, no sé, de $500 y empieza a gastar $600 mes a mes, cada mes va a tener que conseguir esos $100 en distintos sitios, o le pide al hermano, le pide al primo, tarjetea, le pide al banco, si es que está mal llega al chulco, no lo sé. Pero al final del año va a tener un acumulado de 100 por $12.200. Si es que uno no va pagando eso a la velocidad, es decir, si no tiene capacidad de ir pagando eso, al final del día se empieza a acumular un problema, y es lo que le ha pasado a la economía ecuatoriana. Y hay dos opciones: o aumenta ingresos o reduce gastos. No hay más. En la economía familiar es así. Y si usted tiene si usted dice, bueno, voy a ir reduciendo gastos de una forma gradual para no tirar a matar a mi familia, en la economía es lo mismo, no podemos tirar a matar la economía, tengo que irlo haciendo de manera gradual. Eso implica que voy a tener que irme financiando, pero cada vez menor. Entonces, en el mes de enero del próximo año me financiaré ya no los 100, sino 50, porque voy reduciendo 40, 30 y así. Volviendo a la economía nacional, saliendo de la economía familiar, el déficit de este país, que fue recibido por el presidente Lenín Moreno de $8.000 millones, en declaraciones suyas a diario El Universo se establecía que a final de año estaría cerca de los 4.000 millones. Suena bien en comparación a lo que teníamos, pero sigue siendo un hueco enorme. Totalmente. Lo importante de esto, Anderson, es que la economía nacional es muy diferente a la economía familiar. Esto es muy importante. Fíjate, nosotros recibimos el 15 de mayo la cartera de Estado e hicimos lo que se llama una corrida de un escenario pasivo. Es decir, ¿en cuánto vamos a terminar este año si no hacemos absolutamente nada? Y cuando nosotros tomamos esa cifra, nos daba cerca de 7,7 puntos del PIB, es decir, cerca de $8.000 millones, sí, si no se hubiese hecho nada. Es decir, este resultado que nosotros anunciamos cercano a 4.000 millones de déficit es tomando ya correctivos. Imagínate la gravedad de la situación y la profundidad del problema y la inacción durante los 5 primeros meses del año para decir, bueno, vamos a cerrar con lo que haya que cerrar y ojalá caigan los recursos del 7. ¿Y por qué? ¿Por qué esto? Porque se habían presupuestado ingresos que el país no los va a recibir este año, monetización de algunos activos. Eso toma tiempo, eso hay que hacerlo con calma. Ya a mayo tú sabes que eso no te va a llegar hasta diciembre, porque no se habían presupuestado algunos gastos de financiamiento de la emisión que hizo el país a inicios de año. Entonces, ¿tú cómo puedes no presupuestar los intereses de una deuda que sabes que la vas a topar en los próximos 3, 4 meses? O sea, sí, era increíble. Y luego los correctivos que hemos tomado para llegar a los 4.000, y con esto cierro este tema para seguir con tu pregunta. Por un lado, hemos hecho un recorte del gasto de inversión. Es el más fácil de recortar, Anderson, pero es el que más le pega al crecimiento, ¿no es cierto? Por eso hay que tener mucho cuidado con los montos en los que se recorta. Y luego también hemos hecho optimización del gasto corriente, que ya se va a ver ahora en el codificado de agosto, cierre de mes, este fin de semana, y las cifras se publicarán la siguiente semana y ya se empieza a ver, porque ese es el problema estructural, el gasto corriente. Y luego, por el otro lado, nos jugamos en la ley de fomento productivo para una nueva remisión tributaria que ha sido muy debatida, y esa nos da cerca de $600 millones. Antes de abandonar el tema de la deuda y pasar al gasto público, dos temas, los principales problemas que tiene este país. Pregunta sobre la deuda. Carlos Miguel Ceballos Mora pregunta, señor ministro, ¿qué cómplices y encubridores del sobreendeudamiento van a tener que pagar las consecuencias? Que es una de las preguntas generalizadas. Ok, aquí nos endeudaron de manera ilegal, de manera irresponsable y de manera poco ética. Nosotros vamos a pagar la factura en lo económico. ¿Quién paga las responsabilidades? Bueno, ¿cuál era el nombre del amigo? Carlos. Voy a ahorrar un comentario sobre el tema de Venezuela, ¿no? Porque los veo que ahora están en Venezuela. Pero
tienen que pagar las autoridades que tomaron las decisiones, es natural. Yo creo que Contraloría está actuando en rigor al, primero, desmontar legalmente todo este aparato que se generó para ocultar el tamaño de la deuda, ¿no es cierto? Y decirnos que no estábamos endeudados en lo que sí estábamos endeudados. Entonces las personas que hicieron eso tienen que responder legalmente por aquello, obviamente con las autoridades del caso. Nosotros estamos también ya, y se va a conocer en los próximos días, iniciando algunos procesos de orden administrativo, porque lo legal, digamos, no nos corresponde a nosotros, pero administrativamente, de personas que estuvieron involucradas en estos temas y que hoy, entendemos, siguen colaborando con las autoridades que estuvieron involucradas, aún estando en la función pública. Todavía no puedo... O sea, en vez de trabajar para el Estado, están trabajando para los que quebraron al Estado. Imagínate. Entonces, y ya el país va a conocer en estos días sobre un caso particular que es muy grave, porque es faltarle al país, es hacerle trampa al país, y es seguirle haciendo trampa incluso en un escenario en el que ya todos sabemos que lo que se hizo mal. Entonces, quienes tienen que pagar son aquellos que dieron paso a esos endeudamientos, y tienen que pagarlo con las autoridades correspondientes. Nosotros estamos brindando todas las facilidades. Estamos al aire nuevamente, me disculpan, pero acabamos de tener un imprevisto. Se ha ido la luz en todo el sector donde transmitimos este programa, así que recuperamos por fin la señal. Gracias a SimStore, no mentira. Señor ministro, conversando nuevamente de temas importantes, ¿cómo va a ser para que no se vaya la luz en todo el país? Bueno, es una responsabilidad del ministro de Hidrocarburos, pero... Ya le voy a llamar a Carlos Pérez. Ministro, ¿no? Eso no tiene que preocuparse. Esto es Carlos Pérez boicoteándole a usted la entrevista. Me parece que no han pagado la cuenta, no, mentira. Pasamos del endeudamiento al gasto público. La gran promesa del gobierno nacional desde que entró el presidente Lenín Moreno ha sido la famosa austeridad, el famoso recorte de gastos. Esto es algo que los tres ministros de Finanzas que hemos tenido en este breve periodo de Lenín Moreno han prometido hacer, que usted ha retomado con el anuncio de las medidas económicas. Muchos consideran que algunos de los anuncios, por ejemplo, la venta de 1000 vehículos, el quitarle los escoltas a cierto rango de funcionarios o privilegios a cierto rango de funcionarios, son recortes de gastos más bien cosméticos que de un ahorro real en lo que necesita el Estado obeso, tal y como se referían todos los empresarios hace 2 años. ¿Cómo convertimos ese Estado obeso en un Estado pues fitness, como usted, como yo? Gracias, pero mira, yo no diría que son cosméticos. Creo que son necesarios y son importantes no son grandes, evidentemente en eso sí coincido de que no son ese tipo de gastos no son los que van a salvar, ya voy a explicar cuáles son los que sí van a tener un impacto, pero no son cosméticos de ninguna forma. Son muy simbólicos, Anderson, respecto de lo que es el servicio público, de lo que es el Estado al servicio de la ciudadanía, no la ciudadanía al servicio del Estado, de un Estado que respeta al ciudadano, de un Estado que no genera un sentimiento de opulencia, de un Estado que hace lo que tiene que hacer, de un Estado ágil, de un Estado dinámico, de un Estado firme, de un Estado que controle cuando tenga que controlar, que regule cuando tenga que regular, que sancione cuando tenga que sancionar, pero que facilite. Y claro, dentro de eso tú encuentras cosas que yo sí creo que le quitan el sentido del servicio público. El servicio público tiene que ser por concepto un servicio público austero, porque estamos manejando los recursos de los ciudadanos, de los ecuatorianos. Hay gente que me dice, sí, pero es que yo no pago impuesto a la renta. No, pero sí pagas IVA cuando tú te compras el chupete en la tienda. Y sí pagas ICE cuando te compras una bebida en la tienda. Entonces, y pagas el ISD si estás consumiendo algo importado. No es que el Estado es dueño de esos recursos, cuidado, el Estado administra esos recursos. Entonces, para nosotros no son cosméticos, son más bien muy decidores del registro que quiere dejar este gobierno. Es un gobierno que se maneja con lo que hay que manejarse. Y claro, tener a todos los ministros con toda la seguridad del mundo, eso es la época anterior. ¿Usted tiene seguridad? Yo sí tengo seguridad, y tengo seguridad por niveles de riesgos que se manejan a través de un decreto. Ya me han hablado un par de veces por no atender los protocolos. No es lo mejor, te digo, como ser humano, sentir que necesita seguridad
no es lo más cómodo, no es lo más cómodo, pero hemos tenido reuniones con el Ministerio del Interior, hay unos protocolos, hay ciertos perfiles. Sí, por supuesto, los perfiles que levanta la DGI. 4 o 5 ministros que necesitan. Entonces no es Richard Martínez, sino el ministro de Economía. Obviamente a lo que aspiro es a salir y no necesitar absolutamente nada de seguridad, como no lo he necesitado en mi vida, porque quiero vivir tranquilo, quiero vivir aquí tomándome un café aquí en el Sweden Coffee, Sí, quiero sí. salir a trotar en la Carolina, quiero salir, o sea, eso es lo que quiero para mi país. ¿Y por qué es carito? Si no, pregúntale al expresidente cuánto se gasta mensualmente. Imagínense, algunas decenas de miles de dólares. Entonces, esos son los simbólicos que yo diría para irle devolviendo al país esa imagen de que su gobierno está en el mismo nivel y al servicio de los ciudadanos. El grueso del ahorro, ¿dónde está? El grueso del ahorro, ¿dónde está? Gasto corriente es el principal problema, porque como decía, tú puedes reducir gasto de inversión, pero le pegas al crecimiento. Entonces, eso tienes que hacerlo hasta un nivel. Gasto de inversión es básicamente obras, proyectos, etcétera. Gasto corriente, tienes, por ejemplo, en la fusión de las entidades pensamos ahorrar cerca de 60 millones de dólares solamente en la fusión. Luego tenemos en gasto corriente de bienes y servicios, que no es el tema de compras públicas, que yo lo voy a explicar, son cerca de 150 millones de dólares, ¿no es cierto? Optimizando, haciendo que las entidades, por ejemplo, no compren insumos, no compren cosas cada una por su cuenta, sino les llevas un proceso de optimización, porque la capacidad de negociación del Estado es más fuerte. Entonces, si tú compras Anderson por tu lado y yo compro por mi lado, nos van a cobrar el precio a cada uno, pero si sumamos volumen y decimos, a ver señores, queremos comprar más, el descuento es mayor, 150 millones de dólares. Luego tienes el tema de compras públicas. Este estudio muy interesante que hizo CERCOP con el Banco Mundial. El 73% de la compra pública fue hecha en primera oferta, llámese régimen especial y contratación especial. O contratación directa, perdón. Primera oferta, ¿qué quiere decir? O única oferta. Quiere decir que para el 73% de las compras públicas de cerca de 19 mil millones de dólares en los últimos años, se le entregó, hubo un solo proveedor. Un solo proveedor. Y yo puedo entender eso, ojo, y aquí no hay que satanizar las cosas ni llevar a extremos. Yo puedo entender eso para ciertos casos, casos de emergencia, casos en los que hay un proveedor especializado. Sí, pero ¿no? aquí la excepción fue la regla. Pero 73%, Anderson, algo estuvo mal. O sea, no podemos taparnos los ojos frente a eso. Entonces, cuando hay un solo proveedor, el Estado, claro, tiene el riesgo altísimo de que los precios no sean los precios competitivos del mercado. Entonces, solamente si compramos mejor, con más transparencia y limitando estos regímenes especiales que generaban mucha discrecionalidad, podemos ahorrar 400 millones de dólares. Ahora, insisto, no se puede satanizar todos los regímenes, porque alguien también ayer me preguntaba, sí, pero ya tal entidad contrató tal cosa por emergencia. Sí. O sea, tenemos que encontrar un balance, ¿no? Esto no puede ser de un péndulo hacia el otro. Y está el tema de las empresas públicas, mi estimado Anderson. Ayer el problema es grave. El problema es grave. Primero, en términos salariales, tú encuentras que en las empresas públicas el salario triplica en promedio al salario de la empresa privada. Triplica. Por eso cuando salen se estrellan contra la realidad del sector privado. Imagínate. Entonces son salarios que no están acorde. Que todos queremos que todo el mundo gane más, pero el mercado tiene unas condiciones y los recursos del Estado hay que cuidarlos. Entonces allí tienes un proceso de ahorro, de optimización entre ahorros y mayores ingresos que pueden venir para el Estado de cerca de 350 millones de dólares. Va sumando y eso llega a cerca de 1.000 millones de dólares, que es el gasto corriente que tenemos que corregir el próximo año. Tenemos temas muy retadores, Anderson, por el tema del IES. Antes de pasarnos las empresas públicas, en este programa Santiago Cuesta anunció que había intenciones en el gobierno de concesionar, por ejemplo, joyas de la corona de las empresas públicas como CNT. Ayer, en conversaciones con Mauricio Pozo, me surgió pues una interrogante que de verdad no me ha sido respondida por el gobierno nacional. ¿Cuál es el rol que tiene que tener el Estado en el manejo de las empresas públicas? Es decir, el gobierno de Lenín Moreno, al cual usted se pertenece, ¿cree que el Estado debe ser empresario? ¿Creen que el Estado debe competir con las empresas privadas? ¿Cómo van a hacer con las empresas públicas? ¿Cuáles se van a vender? ¿Cuáles se van a concesionar? ¿Se van a privatizar? Sí, ¿Por qué no Estado, nos aclaran aquello? Por principio, lo ideal es que el Estado no sea empresario y que no compita con las empresas públicas. Pero en ocasiones las empresas públicas pueden ser vehículos para operar
mucho más rápido que por los mecanismos tradicionales, y eso mejorar, digamos, en términos de eficiencia para el servicio de la gente, por operación básicamente. Empresas, por ejemplo, para los temas de construcción de casas y así. En concepto, el Estado debería enfocarse al rol de salud, educación, garantía de derechos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué va a pasar con estas empresas públicas? Bueno, este momento estamos ya recibiendo un acompañamiento técnico. Hay una delegación de CAF y BID que viene la próxima semana para identificar con exactitud qué se puede hacer en cada una de ellas. Y hacerlo de manera ordenada, Anderson. Esto es muy importante porque si lo hacemos por la voluntad o con de una o dos personas o con desesperación, podemos cometer errores. Entonces, yo creo que la experiencia internacional nos va a permitir identificar con exactitud qué se va a hacer. Ahora, ya hay algunas que se han anunciado en su eliminación y otras en su fusión, y otras van a pasar a los ministerios del ramo. Pero lo de fondo es, si es que vamos a tener unas empresas públicas que sean muy eficientes, que le den el mayor retorno y excedente al Estado, porque hay unas que piden plata del Estado y hay otras que le dan plata al gobierno, mejor dicho, más que el Estado. Todos somos parte del Estado. Hay unas eficientes, hay unas ineficientes, y está TAME. Y ahí está TAME. Que no hace más que perder plata. Y hay unas que no sabemos para qué están. ¿No? Pero al final del día, lo importante es que, o sea, si vas a tener una empresa pública, tiene que ser una empresa pública que pueda competir en igualdad de condiciones con el resto del mercado, que pueda posiblemente atender nichos que no se van a atender desde el lado privado. Porque muchas veces el sector privado puede decir, mira, ese negocio no es rentable para mí. Ok, entonces el sector público entra. El seguro campesino, los seguros de las balsas, de los pescadores. Entonces, pero al final lo que hay que hacer es darles mucha fuerza de gobernanza a esas empresas públicas, Anderson, tener a los mejores profesionales ahí e ir encontrando espacios de eficiencia. Por ejemplo, hay gasto en algunas empresas públicas, sobre todo estos temas de publicidad. Empresas públicas que no compiten, entonces ¿para qué se gasta en publicidad? Perdón, no se puede seguir gastando en publicidad cuando no compites con nadie. En otros casos se necesitará promoción, pero bueno, vamos revisando cuenta por cuenta. ¿La privatización ha dejado de ser una mala palabra en el gobierno de Moreno? Mire, yo creo que hay muchas palabras que han sido malas palabras por fracasos de las acciones y que hay que desmitificarlas, y hay otras que pueden dejar de ser malas palabras si se las hace bien. Yo generalmente no creo en etiquetas, pero entiendo que puede haber sensibilidades de parte de la ciudadanía. Lo que plantea el gobierno del presidente es que, estando en una situación compleja, si nosotros podemos abrir más las puertas al sector privado para que acompañe al sector público, es decir, el sector público no deja de ser el propietario, no es que, o sea, para que acompañe va al por la vía de las concesiones. Hay diferentes modalidades, en la asociación pública-privada hay diferentes modalidades, y cada una va a tener su modelo de gestión, ¿no es cierto?, eficiencia, etcétera, pero yo creo que más bien tenemos que pensar esto dentro del momento que vive el país. Es decir, o actuamos con dogmatismo de por medio o actuamos con pragmatismo de por medio. Me parece que el presidente ha dado clara muestra de que, manteniendo su visión social, su visión progresista, quiere actuar acompañado de un pragmatismo que le permita dejar una economía saneada y que le permita abrir el Ecuador al mundo. Por ejemplo, salirnos del ALBA me parece que es una gran señal. Seguir apostando por la Alianza del Pacífico. ¿Salirnos de la UNASUR? Bueno, es una decisión ya de Cancillería, yo no sé cómo estará ese tema exactamente, pero creo que salirnos del ALBA es una gran señal, apuntar a la Alianza del Pacífico una gran señal, hablar con los Estados Unidos también, hablar con los chinos, ¿por qué no? Es decir, un país que pueda sentarse con todos, dialogar con todos y marcar distancia de ciertos procesos como los del ALBA, que en el sentido económico, político, no le aportaron al país sino una carga y un lastre. Revisaba aquí alguna de las preguntas y ya se me fue la cantidad que llega. Pasado ya las empresas públicas, la posibilidad de volver a mirar al sector privado sin que esto sea un insulto para nadie.
habla usted del pragmatismo del presidente de la República. Es un pragmatismo que por primera vez le puede pasar una factura política al gobierno nacional. Hablaba al principio del programa movilizaciones por primera vez de los trabajadores ayer por la tarde, anuncio de movilizaciones del movimiento indígena a través de la CONAIE y su brazo político, el Pachacutic. Se enfrentan por primera vez a las grandes fuerzas sociales de este país, temidas por todos los gobiernos, el movimiento indígena y el movimiento de los trabajadores. Se enfrentan a aquello por medidas tomadas desde su administración, especialmente la revisión del subsidio de la gasolina que terminó en el incremento de la gasolina súper. Visto en retrospectiva, ¿fue una decisión errónea? ¿Están dispuestos a correr el riesgo político? ¿O esta es la otra parte del cristal? Se quedaron cortos porque solo tocaron la súper cuando tenían la oportunidad de revisar un subsidio que todos sabemos hay que revisar. Sí, mira, yo creo que fue lo responsable, ¿no? Fue lo responsable y creo que eso demuestra el compromiso del presidente con la necesidad de tomar las decisiones correctas para sanar la economía. Yo entiendo que puede haber preocupaciones, creo que debemos dialogar sobre hechos concretos. Ayer escuchaba las declaraciones de líderes sindicales con los cuales yo tengo relación y converso con ellos, con José Villavicencio, con Mesías Tatamuez, lo he conversado hace algún tiempo, pero les escuchaba decir que el incremento del precio, esta actualización que se ha hecho para llevarla a precios internacionales de la gasolina súper, va a generar incremento de precios. Creo que hay que demostrarlo, creo que hay que evaluar esto con técnica, con mucha sensatez, porque de lo que nosotros hemos monitoreado en estos días, no ha habido tal cosa, y justamente se toma la decisión focalizada en la súper porque es para las personas que más tienen. Mesías también decía que esto no solamente consume las personas que más tienen. Yo sí creo que hay que hacer una reflexión más profunda de lo que está pasando en el país. Es decir, que yo sepa, los pobres no consumen gasolina súper. Que yo sepa, no, los pobres no consumen gasolina súper y eso se demuestra en la data. Entonces, yo entiendo que puede haber preocupaciones y la preocupación es que van a escalar los precios. Me parece una preocupación extremadamente legítima, porque no debe pasar, no puede pasar, entonces ya caeríamos en un campo de especulación. Pero luego que los pobres estén comprando gasolina súper, eso creo que tenemos que dejarlo de lado para ir tomando las decisiones correctas. Si hay propuestas sobre la mesa, que les escuchaba también ayer en sus declaraciones, nosotros encantados de escuchar y de trabajar sobre esas propuestas. Pero en línea de tu pregunta, Anderson, yo creo que finalmente el presidente ha decidido tomar las decisiones más responsables, ¿no es cierto? Ha convocado el presidente a una mesa de diálogo para la revisión de subsidios como el diésel, por ejemplo, y llegar a un consenso. Se han dado un plazo de 90 días. Perdóneme, ministro, no sé si el gobierno cree que tiene suficiente tiempo para arreglar los problemas económicos, porque 3 meses para tomar una decisión, después de 1 año y medio de gobierno, vamos a entrar casi al segundo año de gobierno, a la mitad del mandato de Lenín Moreno. ¿No le parece nuevamente que hierran en los tiempos? Creo que aquí siempre va a haber visiones, Anderson, ¿no? Lo que tú decías al inicio, hay gente que dice posiblemente hubiese este momento una convulsión social que no te permite viabilizar las decisiones. Entonces, yo sí creo que hay que guardar consistencia entre lo económico, entre lo político y entre lo social. Es decir, uno puede tomar las mejores decisiones en el papel y decir suma, resta, se hace esto, perfecto, y el déficit mañana es 1.000 millones, y en 2 meses no tienes la capacidad de tomar decisiones, porque el país tiene una convulsión social. Entonces, hay que ver el tema en perspectiva, no es el paso de ahora, sino los pasos futuros. Y eso también les importa a los ecuatorianos. Los ecuatorianos no quieren vivir en un país lleno de reclamos ni de impedimentos sociales. Estas marchas son legítimas en su expresión popular. Tenemos que cuidar que no se lleve a un campo de violencia, ni mucho menos, que no se contaminen con gente que pueda estar infiltrada y buscando otros propósitos. Pero ese es un poco digamos, lo que está detrás de estas decisiones. Y este espacio de diálogo, Anderson, lo que busca justamente es generar unos consensos mínimos que nos permitan avanzar como sociedad, no como gobierno.
como sociedad, porque creo que ese es el rol de un gobierno también a futuro. Si tú tienes este momento como país la posibilidad de generar un consenso técnico, ordenado, un debate sensato, de que los subsidios tienen que ir a quienes más los necesitan, no a quienes no lo necesitan, sino a las personas que más tienen, creo que ya les estamos dejando un mejor futuro a nuestros hijos, porque van a poder partir de un consenso de que los subsidios no pueden ir a las personas que más tienen. Ese es un principio básico. El Estado tiene que atender las necesidades de quienes más lo necesitan. Entonces, entre entregar el subsidio a una persona que tiene un vehículo 4x4, un carro que consume muchísima gasolina y le estás dando un subsidio, o que ese dinero vaya para el pago de las deudas con los jubilados, para salud, para educación, para una casa, para un hospital, para insumos médicos, como sociedad tenemos que ponernos de acuerdo. Yo particularmente soy de la idea de que tienen que ir hacia los que más necesitan y esa es una propuesta que he planteado en el gobierno que ha sido bien acogida y que el presidente apoya y respalda y todo el gobierno dice, sí, efectivamente tenemos que ir hacia allá. Y ese es entonces, es que si no generamos ese consenso, Anderson, luego va a ser inviable que podamos, digamos, garantizar que esas medidas van a permanecer en el tiempo, porque parte de lo que sucedió en los últimos 10 años es que todas las decisiones se tomaban así, sin hablar con la gente, sin consultar. Vamos a la recta final, ministro, en honor al tiempo de todos. Casi monosílabos, proyecciones de gobierno, de la economía que este gobierno pretende entregarle al sucesor. En materia de déficit. Mira, una economía saneada, para empezar, una economía viable y una economía con mayores garantías para darle prosperidad a los ecuatorianos. En materia de déficit, al 2021 estamos aspirando a cerca de un 1% del déficit global, el déficit primario una cifra menor y unas necesidades de financiamiento que este año son cerca de 11 puntos del PIB, algo más, para el 2021 cerca de 3,5 puntos del PIB. Esa es la trayectoria. ¿El nivel de endeudamiento? El nivel de endeudamiento posiblemente en niveles similares, digamos, no similares, sino niveles que ya se van reduciendo, pero lo importante son las necesidades de financiamiento, 3,5% del PIB, eso es lo que le vamos a dejar. Niveles de endeudamiento ya menores a los que tenemos ahora y con la trayectoria clara de que vamos a ir generando hacia el futuro. Niveles de reducción de la pobreza que se han estancado. Bueno, ahora tenemos que hacer nuevas estimaciones una vez que ya el plan está en vigencia y con el mecanismo que hemos planteado para protección social. Todavía no están listas esas cifras, pero las vamos a... ¿Crecimiento de la economía en relación al PIB? Crecimiento de la economía este año complicado, seguramente el próximo también todavía un poco complicado, pero mejorando en función de la llegada de flujos externos, de la monetización de algunos activos, de mayor actividad privada por el fruto de las inversiones, pero nosotros ya estimamos ya dejar el año 2021 con una tasa de crecimiento de niveles al menos superiores al 3%. Termino con esto, ¿se siente usted un ministro de derechas? No, yo no me gustan las etiquetas. Yo soy un ministro que está pensando este momento en todos los ecuatorianos. O sea, yo venía evidentemente del sector empresarial, mi rol era sobre el sector empresarial, pero sería una irresponsabilidad pensar solamente en un sector. Ya cuando estás en el ministerio te toca pensar. Y ahora que está al frente de la toma de decisiones, ¿qué piensa de los que salen todas las semanas a los noticieros en la mañana a dar las fórmulas mágicas de cómo se arregla la economía, que era lo que hacía usted también antes? Mira, yo a todos les diría que una cosa es con guitarra y otra es con violín, ¿no? Gracias por estar aquí, Richard Martínez. Gracias a ustedes por conectarse enseguida. Mi conclusión de esta mañana, el punto final.